Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos querido dar un espacio para hablar sobre este proceso constitucional 2023. Tenemos una elección el próximo 7 de mayo de carácter obligatoria, pero desde Nazaret Comunicaciones hemos detectado que al parecer no hay mucha motivación y también un desconocimiento y poco entusiasmo a participar de este evento importante, un evento cívico para nuestro país. Y creemos pertinente dar este espacio de reflexión, conversar sobre lo que viene en unas semanas más y qué tan importante es esta, de alguna manera, llamar la segunda vuelta sobre este proceso constitucional. Y hoy día, en nuestro primer capítulo, queremos conversar sobre la mirada feminista. ¿Qué opinan algunas representantes de este movimiento que toma cada día mucho más fuerzas? Y también queremos saber su opinión, cómo es, si hay algún cambio sobre, digamos, la primera etapa, que fue con el resultado de rechazo al borrador constitucional, y ahora nos enfrentamos a esta nueva etapa y queremos reconocer la opinión y abrir el diálogo sobre este movimiento feminista que espera de este nuevo proceso constitucional. Para eso yo quiero invitar a Carolina Concha, quien es vocera de las mujeres autoconvocadas del Litoral Central. Agradezco que pueda iniciar contigo este ciclo de entrevistas para poder de un poco, de alguna manera, abordar eh, este proceso que se viene y que tiene mucho menos entusiasmo, por lo menos lo que uno va palpando en el territorio frente a este ya pronta jornada electoral que es el próximo 7 de mayo. Bienvenida, Carolina Concha. Confírmame si me escuchas bien. Te agradezco esta oportunidad de conversar contigo. Y bueno, la idea es que podamos abordar, yo lo decía en la introducción, esto que se viene, está a la vuelta de la esquina la nueva elección de carácter obligatoria de elegir los consejeros constituyentes en todo este proceso que es camino a la nueva constitución. Recordemos que el intento pasado dio un resultado rechazo y por eso que estamos en esta situación nuevamente. Tú eres vocera de agrupaciones feministas autoconvocadas del Litoral Central. Eh, ¿Cuál era la postura desde este movimiento la vez anterior? Mira, para nosotras como movimiento de mujeres, bueno, primero parto por darte las gracias de abrir este espacio tan importante que ha tenido muy poca relevancia en general en la comunidad. Entonces, estos espacios se valoran. El primer proceso para nosotros fue tremendamente importante. Yo tuve la suerte de participar en varias de las discusiones, incluso en algunas exposiciones de la convención a través de la preparación de documentos y la discusión de fondo que dimos a través de organizaciones a nivel nacional. Yo creo que no hay otro movimiento social y político en Chile que haya perdido tanto como perdimos las mujeres con el proyecto de la nueva Constitución. Todas nuestras demandas históricas estaban ahí. Y todas, digamos, aprobadas casi en su mayoría, exceptuando también un tema que siempre va a ser una larga discusión, que es el derecho reproductivo. Pero en general nuestra postura siempre fue que esa constitución se aprobara. Pero la democracia dijo otra cosa. Y en ese mismo escenario que en este actual periodo, el último espacio de reflexión que tuvimos al respecto fue el encuentro plurinacional de mujeres que luchan, que fue en enero de este año, donde también participamos ahí varias organizaciones de todo el país, desde Puerto Cisne hasta Iquique habían representantes, y la postura fue más bien unánime. Hay una reflexión sobre cómo se gesta este nuevo proceso. Así es que ahí hemos sido y han sido bastante críticas las organizaciones de mujeres, entendiendo que yo creo que hay varias aristas. La primera es que este es un proceso bien particular, ¿no? Porque hay un parlamento, hay un congreso de 205 personas, ¿cierto?, entre diputados y senadores, que eligen a 24, donde después nosotros elegimos 17 millones de personas, eligen a 50, pero estos 24 tienen veto sobre estos 50 representantes
consejeros, ¿cierto?, constitucionales. Entonces, nuestra gran duda, y también hay que decirlo, esta comisión de expertos que empezó a funcionar el mes de marzo, no ha tenido ninguna resonancia, ni los acuerdos, ni las posturas, ni las discusiones. Solamente sabemos cuando hay polémica o cuando hay disensos, que es lo que está pasando estos últimos días. Por lo tanto, entendemos que es un proceso tremendamente ajeno al proceso democrático que nosotras como movimiento estábamos pidiendo. Yo creo que Chile entero también. Así es. Hay un mea culpa del primer proceso por el cual llegamos a este segundo. Sí, sí, hay una autocrítica que no fue fácil dar, hay que decirlo también. Para nosotras, sobre todo en las discusiones territoriales y también nacionales, hubo una reflexión muy profunda porque cuesta entender un poco que lo que nosotras queremos no es lo que quieren todas las mujeres chilenas. Y esa es una realidad. Entonces, desde esa realidad es la que hay que construir. Tuvimos muchos casos de mujeres que votaron rechazo solamente porque venía abierta la posibilidad del aborto libre. Y que si bien es cierto, nos parece que es un derecho que debiesen tener todas las mujeres, pero tampoco podemos forzar a una propuesta que todavía está en el mundo del ethos, ¿no?, de la ética y la moral. Todavía no, las mujeres no lo ven como un problema, como lo que es en el fondo un hecho de salud pública. Yo creo que ese fue uno de los grandes puntos de quiebre en el apoyo que tuvo, en el poco apoyo que tuvo de las mujeres el proceso constituyente pasado. Y en este, como te comentaba, es un espacio donde efectivamente está fuera las demandas sociales. Eh, es muy compleja la situación, porque también hay un mea culpa desde cuando esto se estaba discutiendo. Tampoco desde los territorios y desde los movimientos sociales tuvimos la fuerza para estar, por ejemplo, increpando hoy día a la clase política que llegó a este acuerdo. Entonces, o sea, ¿qué queremos? No tuvimos la fuerza ni la claridad suficiente para impugnar este proceso cuando se estaba negociando en el Congreso. Y hoy día tampoco lo validamos como está. Entonces, yo ahí tengo que dar una postura más bien a título personal. Yo pienso que siempre en los espacios políticos es mejor estar que no estar. Ahora, a sabiendas de que probablemente, y incluso lo han dicho hoy día mismo, ayer leyendo unas declaraciones de algunas mujeres, de hecho, si no me equivoco, era la presidenta del partido del PPD, hablaba de que había un riesgo muy importante de tener que rechazar esta propuesta constituyente, porque ya hoy día la comisión de expertos está teniendo diferencias que son profundas. Y todavía ni siquiera le sumamos los consejeros que después van a ir de alguna forma a defender o a impugnar ciertos temas. Claro, hay un escenario bastante diferente a la elección, cuando la gente obligatoriamente tuvo que asistir el día de elección y dirigirse a las urnas y votar por su representante, que había un abanico de nombres y que muchos eran independientes, lo que el escenario para el próximo 7 de mayo es mucho menor. No quiero decir que la totalidad sean de partidos políticos, pero sí hay una gran mayoría de partidos que están representados por militantes o independientes apoyados por Partido. reconocidos partidos, y lo que menos hay es lo que vimos la vez anterior. Y esta falta de motivación, falta también de información, quizás los medios de comunicaciones han hecho su trabajo, pero también la falta, parece, de motivación de participar el 7 de mayo. ¿Crees tú que pone en peligro los resultados de quien representen la voz de la comunidad como consejeros regionales, perdón, constitucionales que representan obviamente las regiones? O sea, lo primero que creo es que hay un clima que no es muy propicio para hablar de democracia. O sea, este debiera ser un... A mí me gusta mucho hablar de la fiesta democrática en un país donde estuvo prohibido votar, donde no existía ese derecho. Hoy día ver la verdadera abulia que hay, esta falta de interés total y absoluto por la ciudadanía con este proceso, es triste y es riesgoso porque vamos a ver cuál va a ser el resultado de aquello.
Yo creo que ese es un primer riesgo. Y segundo, yo creo que también las propuestas están súper débiles. Hemos escuchado desde todo el espectro político, todos los candidatos de todos los sectores hablar de seguridad, porque es lo que está como hoy día en el tapete a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Y también es una realidad que nadie puede negar. Pero efectivamente yo les preguntaría hoy día, ¿por qué estamos hablando de seguridad en un proceso, como candidatos a un proceso, a hacer reformas estructurales? Porque para reformar salud, educación y vivienda, que son los tres pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a ser civilizada o a tener una sociedad más equitativa, como que eso hoy día no es muy relevante cuando son finalmente los problemas de fondo que esta nueva constitución debiera venir, si no a resolver, por lo menos a mitigar, que ya es como lo último que uno podría aspirar, ¿no? Porque la propuesta pasada efectivamente tocaba la fibra de cómo nosotros entendemos la sociedad y la distribución de poderes en el Estado. Pero en esta pasada ni siquiera vemos eso. Son muy pocos los candidatos que hablan de derechos, de educación, de derechos fundamentales. Hoy día está como, vende muy bien hablar de seguridad y de que vota seguro, Chile seguro. Como consignas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay un riesgo de que este proceso realmente sea representativo del Chile que queremos cambiar. Sí, me quiero tomar de tus palabras, un poco se adelantó, eso quiere decir que estamos conectadas, porque el discurso de los candidatos, la mayoría de todo el abanico partidario, me refiero a derecha, izquierda y centro, hablan de temas que en lo particular he consultado con profesionales si los temas, como es el de seguridad pública, efectivamente tienen un nexo directo con una nueva constitución. Porque vemos que hay una invitación, por ejemplo, de una vereda a elegir ciertos candidatos de ciertos partidos o apoyados por ciertos partidos como una crítica al gobierno actual. Y la constitución pasa, es más allá de un gobierno dura cierta cantidad de años, pero la constitución es el mapa, es la ruta de un Estado, independiente del presidente que esté. Entonces, siento que más que informar, al parecer se confunde más a la gente que va a tener que ir a votar. Todos estamos convocados a ir a votar de manera obligatoria y si reciben esta información, creo, sin ser maga, de que hay una confusión muy grande. Entonces el escenario es muy distinto. Mira, tremendamente complejo porque voy a ser un poco polémica, pero yo creo que es parte del ejercicio de la reflexión también, poner las cartas sobre la mesa. Aquí hay Es la sectores idea. políticos que efectivamente les sirve esto que está pasando. Les sirve que la gente no entienda realmente el trasfondo de lo que significa un proceso constituyente, porque hoy día hay una baja en las famosas encuestas, hay un cuestionamiento a cómo se ha ejercido poder desde el gobierno hoy día en ejercicio, e incluso de los mismos sectores que lo apoyaron, o sea, un presidente que gana con una mayoría histórica, que hoy día se ve emplazado por los mismos sectores que en algún momento lo apoyamos. Entonces, yo creo que es tremendamente complejo este doble discurso, ¿no? Porque es sacar réditos políticos en el fondo de la desinformación, del clima actual, de las últimas, yo diría los últimos 2 meses, que nos levantamos y nos acostamos con hechos delictuales, que no se trata de decir que no está sucediendo, pero a mí me falta el correlato de esto, ¿no? Porque atacamos las consecuencias, pero ¿cuándo vamos a atacar el origen de todo esto? O sea, tenemos una máquina de producir marginalidad que hoy día le está efectivamente dando insumo a un sector político para probablemente verse sobre representado en este proceso. Yo no tengo bueno, yo creo que es muy difícil hacer pronósticos, sí, ¿eh? Porque el voto obligatorio digamos, el otro día veía una encuesta que hablaba de un 47% de la población que no sabe por quién va a votar. Y estamos a 10 días de la elección. Entonces, podría pasar cualquier cosa de aquí al Podría 7 de pasar mayo.
cualquier cosa, nada hacía presagiar, como dice por ahí Exacto, un colega exacto. muy conocido. Carolina, sobre esto de la falta de información, de que la gente no sabe realmente cuáles son todos los candidatos de su distrito, también hay un llamado por ahí de votar nulo. Eso también es preocupante, me imagino. Sí, mira, a mí me parece una contradicción interesante ahí, porque veo a la ultraderecha llamando a votar nulo, a sectores de izquierda llamando a votar nulo, por distintos argumentos, pero el hecho concreto termina siendo el mismo. En el fondo es un emplazamiento a cómo se origina este proceso. Entonces es como el primer fenómeno que uno puede vislumbrar, ¿cierto? Pero también hay una serie de argumentaciones que es como innegable, que tienen argumentos sólidos en el sentido argumentativo, que son contrastables en la realidad, que no se pueden desechar. Hoy día veía un llamado que estaba haciendo un senador que es Karim, no me acuerdo su apellido, a ver, Bianchi, Bien, Karim Bianchi, este eh, Magallanes, creo. de Magallanes, exacto, que hace a través de una retórica bastante de mucho sentido común, muy similar a lo que yo te estoy planteando dentro de que uno va coincidiendo con el argumento, pero yo creo que es complejo saber y qué es lo que podría pasar. O sea, si aquí estamos hablando de un escenario donde pudiera ganar el voto nulo por sobre la oferta de candidatos, eh, ahí cerremos por fuera y vámonos para la casa, porque significa que la clase política en su totalidad ya nos sigue metiendo en una crisis sin fondo. Así es, Carolina, y frente a este nuevo escenario del 7 de mayo, ¿qué esperan las feministas? ¿O qué esperan como tú, las activistas por los derechos de las mujeres? Mira, no estamos muy convencidas de que vamos a lograr tener grandes logros, por lo mismo que comentábamos en un inicio. Aquí hay una, un origen de cómo se van gestando, cómo se gesta este proceso, eh, pero también vemos que hay un sector que efectivamente la campaña anterior quería desdibujar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor preocupación hoy día? Porque así vamos, si bien es cierto, el proceso anterior nosotras aspirábamos a tener efectivamente las condiciones para una vida libre de violencia y una vida digna también, hoy día vemos que hay un sector político que es el que está hoy día predominando, incluso imponiendo agenda al actual gobierno. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, es un hecho concreto. Eh, Efectivamente, yo siento que, y muchas de nosotras sentimos una tremenda preocupación porque sentimos que vamos en retroceso y que haya hoy día un sector político que pudiese quedar sobre representado en esta elección de consejeros constitucionales, claramente va a seguir entorpeciendo el avance en derechos y en proyectos de ley tan importantes, por ejemplo, como el de una vida libre de violencia, que está parada en el Senado del 2016, que son cosas que uno no logra entender, ¿no? Y, eh, aquí hay gente que no ha legislado al respecto porque no es prioridad para ellos o porque hay una diferencia ideológica con ellos. Entonces, nos parece tremendamente preocupante. Creemos que hay alguna esperanza ahí con algunas voces que pudieran marcar la diferencia, pero eh, no sé, no, ojalá fuera así, pero veo muy difícil que pueda existir una mayoría que pudiera efectivamente impugnar esta primera propuesta de texto que van a entregar los expertos. Claro, porque es diferente ahora el proceso. Eh, los, los elegidos este próximo 7 de mayo van a tener un rol importante que es recibir este borrador. Nos hemos aprendido mucho esa palabra con la vez pasada, con la vez anterior. Eh, Obviamente analizarlo y ellos son los que finalmente eh, van a aprobar o rechazar o van a incluir lo que representan ellos de su base, digamos, de a quienes están, a quienes responder a quienes en realidad los han elegido. Uh Y de -huh. ahí luego se debería volver a redactar con todas estas sugerencias o cambios que hagan los consejeros constitucionales, y ahí recién llegaría, digamos, a la elección popular a través también del voto obligatorio. Pero hay una sensación de poca participación ciudadana
que no es esa sensación que había anteriormente. Pero la primero que lo que conversamos y consulté sobre esta mea culpa, esta autocrítica, se perdió esa gran oportunidad, ¿tú crees? Y que esto finalmente es un proceso, según la visión y según lo que yo puedo entender de sus palabras, que no era lo que se esperaba, no fue por lo que se luchó en el estallido social. Exacto, tal cual como tú lo estás hoy día plasmando. Mira, yo creo que nosotros fuimos las grandes perdedoras del proceso anterior. Y porque además hoy día se sigue desdeñando la fuerza que tenemos las mujeres en Chile. Hoy día yo no sé si hay alguna demanda que logre convocar 200, 300 mil personas en la calle sin tener ningún desmán, sin tener ninguna barricada. Efectivamente que lo mismo acá en nuestra comunidad en San Antonio, la marcha que nosotras logramos convocar este 8 de marzo fue una marcha tremendamente convocante, pacífica, y que efectivamente logra poner en el centro una demanda transversal. Entonces, nosotras vemos hoy día que es muy difícil que podamos tener algún avance en este nuevo proceso. Ahora, dentro de lo que es la autocrítica, aquí también hay una autocrítica a los partidos políticos, en el sentido de que la campaña del apruebo estuvo muy mal dirigida. Aquí nosotros nos hablamos entre nosotros. Y yo creo que esa es la gran merma que tuvimos. O sea, no estuvimos donde teníamos que estar. Entonces, y creo que este proceso también además trae la derrota que fue para muchas mujeres, y eso lo hablo en particular del trabajo social y político que uno hace en la comunidad. Hay muchas mujeres que se fueron literalmente para la casa, no, un desgano, una decepción enorme, y de hecho del 4 de septiembre de 2022, hoy día, hasta hoy día, convocar actividades es tremendamente complejo. Hay Quedó, una... quedó un gusto amargo, parece. Exacto, exacto. Quedó una desilusión. Carolina, pero tenemos a la vuelta de la esquina este próximo día domingo 7 de mayo, domingo, y realmente hay que ir a votar. ¿Cómo motivamos entonces a las personas que, más allá de lo obligado que hay que ir, a esto hay que sumarle también muchas personas que por un ajuste Ahora, oye, diferencial que cambiaron también los municipios electorales, entonces ahí también hay un llamado a la gente a revisar muy bien dónde le toca ir a votar, pero cómo motivar al menos a las mujeres que quedaron con ese gusto amargo de que hay que ir a votar y elegir a quien pueda representar lo que ustedes esperan como mira, movimiento. yo creo que el primer llamado es a informarse de este proceso, entender el proceso, entender que este proceso tiene 3 órganos: comisión de expertos, los consejeros, y después tenemos la comisión técnica. Es decir, por si acaso se nos pasa algo, entre la comisión de expertos y los consejeros tenemos una comisión técnica de, creo que son 22 abogados, si es que no me equivoco, donde, digamos, por ahí, por ese filtro, pudiera no pasar mucho, digamos, de lo que las demandas que muchos queremos. Lo primero es entender el proceso. Lo segundo, y aquí doy una opinión personal, porque la síntesis, por ejemplo, del Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde habíamos mujeres de todo el país, es a restarse del proceso, literalmente. Fue casi la conclusión que se sacó en todas las comisiones de trabajo. Pero por otro lado también está esta postura, digamos, en que no estar puede salirnos más caro que, que participar. Yo creo que lo primero es autoeducarse. No esperemos que quienes hoy día ostentan el poder, ¿cierto? Y luchan y están hoy día en esta pugna por mantenerlo, nos van a ir a explicar a la puerta de la casa de qué se trata todo esto. Hay una gran tarea de una misma para autoeducarse. Segundo, votar a conciencia, entender que aquí hay sectores políticos que mucho hablan, muchas veces por los derechos de las mujeres, pero son los mismos que votan en contra de los proyectos en el Parlamento. Entonces,
Yo creo que hay hoy día una gran tarea que tenemos que asumir. Ahora, como movimiento, yo no me puedo arrojar la representación de todas esas mujeres, porque entiendo también lo difícil que se ha dado. Hemos tenido cuestiones muy importantes que han sucedido el último tiempo, o sea, tener presidiendo la Comisión de Género, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, perdón, del Senado, primero a un hombre. Estamos hablando de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y tenemos un hombre presidiéndola. Además, un hombre que ha tenido muchos epítetos descalificativos, sobre todo para el movimiento de las mujeres, que para él no existe el feminismo. Sus declaraciones públicas son feminismo, es lo mismo que machismo. El feminismo es un movimiento que lucha por la libertad y la vida digna. El machismo es una condición que causa daño a un otro, a una otra en este caso. Entonces, yo creo que son señales que han sido muy, muy equívocas en un momento tremendamente delicado para la comunidad. Entonces, hay un llamado, como lo digo, o sea, si vamos a participar de este proceso, tratemos de favorecer o de entregarle la confianza a mujeres primero y que tengan una trayectoria de lucha por nuestros propios derechos. Así es. Para ir finalizando, bueno, pasado este 7 de mayo ya comienza entonces el rol de los constituyentes y a la redacción entonces bueno, se está redactando ya con los expertos la nueva constitución, este primer borrador, el que luego van a tener que estudiar, analizar y dar sus sugerencias justamente los consejeros o consejeras constitucionales que van a estar en la papeleta este próximo 7 de mayo. Pero mi pregunta va al después. ¿Qué es lo que esperan ustedes que esté en la nueva constitución y que favorezca a las mujeres en Chile? Mira, lo que uno puede esperar es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Es como pudiera haber sido también en un universo gigantesco. Eh, Primero, yo creo que tenemos que lograr reconocer una ley de cuidados. O sea, el tema de los cuidados en Chile es un tremendo problema para muchas mujeres. Es un problema en el sentido de que hay un trabajo no remunerado que es parte del Producto Interno Bruto del país, pero que no tiene ningún reconocimiento legal y menos monetario. Por lo tanto, yo creo que ese es un pilar estructural que podría efectivamente cambiar la vida de las mujeres en lo concreto. ¿Ya? El hecho de tú percibir algún ingreso por el cuidado de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, con discapacidad, etcétera, yo creo que efectivamente puede venir a contribuir a un cambio concreto para las mujeres. Por otro lado, el tema de la vivienda. Yo creo que el tema vivienda es un tema tremendamente importante. El 90% de los comités de vivienda en Chile lo lideran mujeres. Entonces, hoy día tenemos un tremendo tema con los macrocampamentos, donde somos las mujeres las que tenemos que ver y sortear las condiciones en las que vivimos. Por lo tanto, el derecho a la vivienda también es una garantía, digamos, que hoy día no se puede soslayar en este proceso. Es como los tres pilares mínimos, ¿no? Y por supuesto también lograr tener un proyecto, una constitución que nos asegure aprobar, por ejemplo, proyectos como el de una vida libre de violencia. Es decir, que haya un cambio desde el aparato judicial, ¿cierto?, hasta las policías. O sea, hoy día cuando uno habla de un proyecto de ley que cambie la vida concreta de las mujeres, tenemos que hablar de una violencia estructural. O sea, nosotras necesitamos hoy día que si este proceso constituyente para que efectivamente tenga sea una caja de resonancia para nosotras, tiene que tener estos tres pilares por lo menos. Eso en mi opinión y lo que puedo recoger también de las mujeres con las que comparto día a día. Bueno, muchas gracias Carolina por darte este tiempo, este espacio. El objetivo de este ciclo de entrevistas previo ya a la próxima elección es eso, educar y abrir el diálogo, reflexionar sobre este proceso que es muy distinto, incluso en el ambiente se nota que es muy distinto a lo que ya vivimos, que ya conocemos los resultados, pero las autoridades también motivaron a que esto debiera seguir, porque el resultado del estallido social, este despertar de Chile, fue justamente que Chile se merecía una nueva constitución
acorde a los tiempos que estamos viviendo. Te quiero dejar el último minuto para alguna reflexión que quisieras entregar a la comunidad a miras de esta nueva elección. Bueno, reitero la necesidad de tener estos espacios aquí en la comunidad y también en nuestra región. Yo creo que el diálogo es la parte es la base de cualquier avance en cualquier sociedad. Y creo que eso es lo que se nos está coartando hoy día. Como a modo de reflexión, más allá de lo que pase en el Congreso, yo creo que es más importante lo que siga pasando fuera de él. Yo creo que la gran derrota que tuvimos, porque fue una gran derrota, pero no deja de ser solo eso también, ¿no? En el juego electoral siempre hay dos opciones, se gana o se pierde. El llamado y la reflexión es que el 4 de septiembre perdimos, sí, y hay que seguir. Y nuestro trabajo tiene que seguir porque para nosotros nunca nada ha sido fácil. Esta es una oportunidad de tantas que tenemos de avanzar, en lo que ojalá signifique un cambio sustantivo para nosotras, pero si no es así, nuestra articulación, nuestras demandas, nuestros grandes hitos y todos nuestros avances tienen que continuar. Así que hay un llamado a todas las compañeras que todavía están deprimidas, tristes. Las viudas del 4 de septiembre les pusimos con las compañeras por ahí. Las estamos esperando porque todavía tenemos una tarea enorme por delante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Victoria.